Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Esperando que se encuentren bien. El día de hoy les voy a enviar o voy a hacer este video para explicarles acerca del desarrollo de la guía de laboratorio número uno sobre sistemas numéricos. ¿Listo? Para que queden resueltas algunas dudas e inquietudes, ya que no nos pudimos reunir la clase pasada para realizar la sesión de clase y resolver las dudas que teníamos en el desarrollo de esta práctica. Entonces, la práctica versa sobre sistemas numéricos y códigos digitales. Básicamente, eh, dentro del tema principal está el sistema de numeración binario y los códigos digitales, que son fundamentales en el entendimiento de las computadoras y lo que es la electrónica digital. Eh, de acuerdo a la temática de la guía, entonces, pues estudia lo que son los sistemas de numeración como el decimal, hexadecimal, binario y octal. Y además, pues se cubren o se ven todas las operaciones aritméticas relacionadas con las conversiones entre los diferentes sistemas. Pues también la guía habla acerca de lo que son los códigos digitales. Uno de los más principales, el código decimal binario o BCD. Bueno, entonces ya propiamente hablando de lo que son los números o los sistemas, las bases numéricas, pues es un sistema se define como un conjunto de símbolos que cumple ciertas reglas, ¿sí? Entonces, dentro de los sistemas más principales o más representativos tenemos el de los números decimales o el sistema en base 10. Características del sistema de numeración decimal. Entonces, cada uno de los dígitos que componen el sistema decimal están representados con los números del 0 al 9. Cada uno representa una determinada cantidad y en total son 10 símbolos, o también los llamamos dígitos, que no solamente se limitan a expresar 10 cantidades diferentes, sino que es posible utilizar varios dígitos en las posiciones adecuadas dentro de un número para indicar la magnitud de la cantidad. ¿Listo? Es posible especificar cantidades hasta 9 antes de quedarse sin dígitos, o sea, el conteo iría desde 0 hasta 9. Si se desea especificar una cantidad mayor que 9, entonces se emplean dos o más dígitos y la posición de cada dígito dentro del número indica la magnitud que representa. Es decir, este sistema tiene una característica y es que es de tipo posicional. Entonces, cada posición del dígito tiene un valor o un peso correspondiente. En el caso del sistema decimal, los números decimales tienen un peso referenciado con las potencias de 10. Entonces, veamos un ejemplo. Está el número 47 decimal. Como el número tiene la propiedad de ser, ubicarse o tener pesos posicionales, yo puedo expresar el número 47 con estas cantidades. Yo puedo expresar el dígito 7 multiplicado por la potencia de 10 elevado a la 0 más el dígito 4 por 10 elevado a la 1. Entonces, al realizar esa operación, nos encontramos que es 40 más 7 y nos da este número 47. Para el caso particular, el peso del número 7 corresponde al número 1 y para el caso del número 4, el peso corresponde a 10 elevado a la 1, que es 10. Otro ejemplo, entonces, un número decimal, es decir, que tiene su parte entera y tiene una parte fraccionaria. Entonces, esa parte fraccionaria, ¿cómo la podemos representar? Si estábamos trabajando con potencias positivas, entonces acá lo que vamos a hacer para representar el número es utilizar potencias negativas, o sea, la base 10 y el exponente negativo. Entonces, el número 568.23 expresado en una descomposición de pesos es el siguiente.
la posición, bueno, la posición del número como tal de la parte entera, la más pequeñita debería ser este 8. Entonces 8 por 10 a la 0. La siguiente es 6. Entonces 6 por 10 elevado a la 1 más, entonces la más grande o la cifra que tiene, el dígito que tiene el mayor peso es 5 por el 5. Entonces 5 por 10 a la 2. Después de la coma, entonces vamos a utilizar potencias, sí, potencias con exponentes negativos. Es decir, el número 2 sería, o su peso correspondiente sería 2 por 10 a la menos 1, más, y el siguiente número sería 3 por 10 a la menos 2. De tal manera que al realizar las operaciones, el peso de 5 es 100, el peso de la cifra o el dígito 6 es 10, el peso de 8 es 1, el peso de 2 es 0,1, o lo podríamos representar también como 1 sobre 10, y el peso de 3 es 0,01 o 1 sobre 100. Se hace la productoria y este resultado nos tiene que dar el número 568,23. Los números binarios. Entonces, ese es otro sistema de numeración. Básicamente, los números binarios es otra forma de representar magnitudes. Pues es menos complicado que el sistema decimal porque este sistema emplea solo dos dígitos. El sistema decimal con sus 10 dígitos es un sistema en base 10. El sistema binario con sus dos dígitos es un sistema en base 2. Los dos dígitos binarios, en este caso los vamos a llamar bits, que corresponden al 1 y al 0. La posición de un 1 o un 0 en un número binario indica su peso o valor dentro del número. Entonces, de igual manera ocurre con el sistema decimal. Entonces, veíamos que de acuerdo a la posición del dígito, esa posición determina el peso correspondiente del dígito decimal. Para el caso de los números binarios, los pesos de un número binario se basan en las potencias de 2. En el caso anterior vimos que son con las potencias de 10. En el caso del sistema o base binaria, con las potencias de 2. Hay algo bien importante. ¿Cómo podemos determinar cuántos números podemos representar o también se llama contar con los números binarios o una base binaria? Entonces, se hace el equivalente a lo que se denomina el máximo número decimal. Es decir, la máxima cantidad decimal que yo puedo representar con cierta cantidad de bits. Esos bits están representados en la ecuación 2, aquí, n, en la ecuación 2 a la n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? ¿Cuál es el máximo número decimal que yo puedo representar de acuerdo a un número de bits especificados? Veamos un ejemplo. Entonces, si el número es 5 o el número de bits en total es 5, ¿cuántos números podemos representar con 5 bits en el equivalente decimal? Entonces, nosotros hacemos la siguiente operación. Elevamos 2 a la 5. 2 a la 5 nos da 32. Y nosotros verificamos ahora cuántos números hay desde el número 0 en decimal hasta el número 31. Desde contando el número 0 hasta el 31 tenemos 32 números. El 31, hasta el 31. El 32 ya no lo podemos representar con 5 bits. Necesitamos 6 bits. Entonces, el máximo número decimal que yo puedo representar con 5 bits es el número 31. Otro ejemplo, si yo tengo 6 bits, entonces, ¿cuál es el máximo número decimal que yo puedo representar con 6 bits? Aplicamos la regla. 2 elevado a la n menos 1. Eso nos da 2 a la 6 menos 1, 64. Menos 1, igual a 63. ¿Por qué? Porque de 0 hasta 63 tenemos 64 números. El número 64 no lo puedo representar con 6 bits. Entonces, en este caso correspondería al número 63.
Esta es una tabla de equivalencias de los números decimales y los números binarios representados en un formato de 4 bits, o también llamado Nibble, este tipo de formato, la representación. Entonces, desde el número 0 hasta el número 15, esa es la representación. Esa es una tabla importante de equivalencias entre números decimales y entre números binarios. De igual manera, entonces, como ocurría en el sistema decimal, el sistema binario es un sistema de tipo posicional. Entonces, esta estructura de pesos en los números binarios, pues normalmente se trabaja de la misma manera que el decimal. Hay algo bien particular, entonces, un número binario, pues siempre es un número con un peso determinado. Para el caso de los números binarios, el bit que se encuentra más a la derecha se denomina el bit menos significativo. Entonces, es un número binario entero y tiene un peso de 2 a la 0. En este caso, para la parte entera, 2 a la 0 es igual a 1. El bit que se encuentra más a la izquierda, es decir, ejemplo acá, el que se encuentra más a la izquierda, pues su peso depende del tamaño del número binario. Comúnmente se denomina el bit más significativo, el que se encuentra más a la izquierda. Ya propiamente, entonces, estas son las potencias positivas de 2. Entonces, potencias positivas, 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 5, 2 elevado a las 8, a la 8. Y estos son los correspondientes valores de esas potencias. En cuanto a los números fraccionarios, pues también los podemos representar en el sistema binario colocando bits a la derecha de lo que denominamos una coma binaria. De igual manera como se hacen los números decimales fraccionarios o los números decimales como tal, con coma. Entonces esos números se colocan a la derecha de la coma decimal. En un número binario con parte fraccionaria, el bit más a la izquierda es el más significativo y tiene un peso de 2 a la menos 1, o sea, 2 elevado a la menos 1, que corresponde a 0.5. A diferencia de las potencias positivas, los pesos fraccionarios de los respectivos bits que están acá decrecen de izquierda a derecha según las potencias negativas de 2 para cada bit. La estructura de pesos de un número binario es 2 a la n-1, donde n es la cantidad de bits que se tiene a nivel del formato binario. Y acá ya empieza a decrecer, ¿no? En la parte entera, 2 a la 3, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 0, coma, entonces 2 elevado a la menos 1, 2 elevado a la menos 2, 2 elevado a la menos n. Procesos de conversión entre sistemas numéricos. Entonces, el primer sistema como tal es la conversión binario a decimal. De la conversión binario a decimal básicamente consiste en expresar el valor de un número binario en su equivalente decimal. La metodología es sumar los pesos de todos los unos de un número binario multiplicados por los pesos correspondientes para obtener el correspondiente valor decimal. ¿Listo? Entonces ahí se descartan los pesos de todos los bits que son ceros, porque si multiplicamos ese valor de 0 por el peso, inmediatamente se nos anula. Algunos ejemplos. Es convertir el número entero 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 a base decimal. Sencillamente se ubican los pesos. Entonces, de acuerdo a las posiciones, este tendría la posición 0, este la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los correspondientes pesos elevados a las potencias de 2. Entonces, se ubica el número y se ubican los pesos correspondientes. Recuerden que en este caso, como es un número entero, binario sin coma, entonces ubicamos los pesos de manera creciente de derecha a izquierda. Entonces 2 a la 0, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 5 y 2 a la 6. Lo que se debe hacer es multiplicar el dígito por su peso correspondiente. Entonces, 1 por 2 elevado a la 0, 1 por 2 elevado a la 2, 1 por 2 elevado a la 3, 1 por 2 elevado a la 5, 1 por 2 elevado a la 6.
lo que nos da este resultado. 64 más 32 más 8 más 4 más 1 igual a 109 en base decimal. Ahora vamos a hacer un ejercicio en donde tenemos un número binario fraccionario, es decir, que tiene coma. Entonces el número fraccionario, binario fraccionario 0,1011 a decimal. Tenemos que trabajar con las potencias de 2 negativas en este caso. Entonces, para la parte entera, pues el peso correspondiente es 2 a la 0, que es 1. Pero como el dígito es 0, pues seguirá siendo 0. A continuación vamos a hacer entonces esa representación, pero a nivel de los otros dígitos. Entonces, en este caso ocurre todo lo contrario. Aquí los pesos empiezan a crecer de izquierda a derecha. Es decir, 2 elevado a la menos 1, 2 elevado a la menos 2, 2 elevado a la menos 3 y 2 elevado a la menos 4. Entonces multiplicamos los dígitos por los pesos. 1 por 2 elevado a la menos 4, más 1 por 2 elevado a la menos 3, más 1 por 2 elevado a la menos 1. Eso nos da 0,5 más 0,125 más 0,0625, que es igual a 0,6875. Ahora tenemos los otros métodos de conversión. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de un decimal a binario? Realmente existen dos metodologías para realizar esa conversión. Entonces, una metodología es la suma de pesos o la regla de la suma ponderada. Es el mismo ejercicio, o bueno, es la misma metodología que encuentran en la guía de laboratorio. Este es un método alternativo que también pueden utilizar. Entonces, el método de la suma de pesos consiste que para obtener el número binario, lo que se debe hacer es expresar el número decimal en una descomposición de sumas, pero la descomposición de sumas deben ser expresadas por medio de las potencias o números que pertenezcan a las potencias de 2. Es decir, 9 yo lo puedo representar como 8 más 1, pero nosotros sabemos que 8 a nivel de las potencias de 2 yo lo puedo representar como 2 elevado a la 3 y 1 yo lo puedo representar como 2 elevado a la 0. ¿Cómo escribimos el número? Entonces, se hace una tabla, puede ser una tabla, y escribimos nuevamente las potencias de 2 en su orden. 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3. Las potencias o los pesos que estemos utilizando los vamos a marcar con 1 y los pesos o las potencias que no estemos utilizando las marcamos con 0. En este caso, para representar el número 9, colocamos un 1 en la potencia de 2 elevado a la 0 y colocamos un 1 en la potencia de 2 elevado a la 3. Los otros dígitos o las otras potencias no las estamos utilizando, entonces se dejan en 0, 0. Y podemos concluir que el número 9 decimal en base binaria es 1, 0, 0, 1. Veamos más ejemplos. Entonces, el número 12. ¿Cómo puedo expresar el número 12? Recuerden la regla. Con pesos o expresado como la descomposición de la suma de potencias o de números de potencias de 2. Yo puedo representar a 12 como 8 más 4. Pero 8 es equivalente a 2 elevado a la 3 y 4 a 2 elevado a la 2. Por lo tanto, si ustedes hacen la tabla, ¿qué les quedaría? En la posición de 2 del peso de 2 a la 0, no lo estamos utilizando, entonces colocamos un 0. 2 elevado a la 1, ¿lo estamos utilizando? No lo estamos utilizando, entonces colocamos un 0. 2 elevado a la 2 sí aparece en nuestra suma, entonces colocamos un 1 y 2 elevado a la 3 si lo estamos utilizando, colocamos un 1. Otro ejemplo, el número 25. Entonces, el número 25 expresado por medio de las potencias de 2 o la descomposición de la suma de números que dependan de esas potencias, corresponde a los números 16 más 8 más 1 como tal. Eso nos da 25. El 16 yo lo puedo representar como 2 elevado a la 4, el 8 como 2 elevado a la 3 y el 1 como 2 elevado a la 0. Entonces, para la primera posición, 2 elevado a la 0 aparece en mi suma, entonces lo colocamos como 1. 2 elevado a la 1 no aparece, entonces lo colocamos como 0.
2 elevado a la 2 tampoco aparece, le colocamos un 0, 2 elevado a la 3 sí aparece, entonces colocamos un 1, 2 elevado a la 4 sí aparece, colocamos un 1. Otro ejemplo, el número 58. El número 58, expresado en descomposición de sumas, corresponde a 32 más 16 más 8 más 2. El número 32 yo lo puedo expresar como 2 elevado a la 5, más 2 elevado a la 4, 16, más 2 elevado a la 3, 8, más 2 elevado a la 1, 2. De igual manera, entonces, 2 elevado a la 0 no aparece en mi suma, un número 0. 2 elevado a la 1 aparece en la suma, 1. 2 elevado a la 2 no aparece en la suma, 0. 2 elevado a la 3 aparece en la suma, 1. 2 elevado a la 4 aparece en la suma, 1. 2 elevado a la 5 aparece 1. Un último ejemplo de esta metodología, el número 82. Entonces, el número 82 yo lo puedo representar como 64 más 16 más 2. El número 64 es equivalente a 2. Entonces, nuevamente, 2 elevado a la 0, pues no aparece en la suma, colocamos un 0. 2 elevado a la 1, sí aparece, colocamos un 1. 2 elevado a la 2 no aparece, colocamos un 0. 2 elevado a la 3 no aparece, colocamos un 0. 1 elevado a la, 2 elevado a la 4 sí aparece, entonces colocamos un 1. 2 elevado a la 5 no aparece en la sumatoria, entonces colocamos un 0. Y 2 elevado a la 6 sí aparece en la sumatoria y colocamos un valor de 1. Entonces este es el método de la suma de pesos, un método alternativo que pueden utilizar. El siguiente método es el método de la división sucesiva por 2. Entonces, esta metodología o método sistemático consiste en convertir a binario números enteros decimales por medio de una división sucesiva por 2. Entonces veamos un ejemplo de esta metodología. Consiste que ustedes deben dividir el número 2 hasta que obtengan un cociente igual a 0. Los resultados para formar el número dependen de los restos o del residuo. ¿Listo? Veamos un ejemplo para que sea más entendible. Vamos a convertir el número 12 a su equivalente binario. Pues tomamos el número 12 y lo dividimos entre 2. 12 dividido entre 2 nos da 6. Este es el cociente. Ahí el residuo nos da 0. Ese residuo 0 lo vamos a almacenar y va a corresponder al bit menos significativo del número binario. Siguiente, entonces tomamos el 6, dividimos entre 2. 6 dividido entre 2, 3, con un residuo de 0. Tomamos este 0 y lo almacenamos o lo registramos acá también. Ahí se va a empezar a formar el número binario. Siguiente, tomamos 3 y lo dividimos entre 2. 3 dividido entre 2 no es una división exacta, pero lo podemos expresar el cociente como 1 y tenemos un residuo de 1. Entonces almacenamos ese 1 en la siguiente posición. Aún el cociente no es 0, entonces tenemos que continuar la división. 1 dividido entre 2 nos da un valor, no es exacto, de 0 y un residuo de 1. Este 1 es el último residuo de la división y ya no podemos seguir la división porque el cociente es igual a 0. Entonces el bit más significativo en cuanto al número binario es este que aparece acá, el último que se encuentra de esta división. Este es el MSB y este es el LSB. De tal manera que 12 expresado en binario es 1, 1, 0, 0. El algoritmo que nos define, o el diagrama de flujo que nos define esa operación, es el que ustedes observan acá. Entonces, necesariamente tenemos un número y ese número se divide entre 2. De alguna manera registramos el cociente Q y el residuo R, ejemplo. Y dependiendo de ese registro, entonces el algoritmo o el algoritmo para obtener ese resultado binario siempre va a estar preguntándose en este caso, en este bloque condicional, ¿el cociente es igual a 0? En el caso de que no sea 0, entonces se repite nuevamente el proceso.
Entonces se registra un nuevo cociente, es decir, se actualiza y se divide entre 2 y se guarda ese residuo, ¿no? Una vez haya finalizado la división y el cociente efectivamente sea cero, se reúnen los residuos para formar el número binario deseado. Entonces, el primer residuo es el LSB y el último residuo es el MSB. Ejemplo, yo puedo almacenar este tipo de datos en, en una estructura tipo vector, si estamos hablando a nivel de programación o de un programa que implemente este algoritmo. Otros ejemplos, entonces lo mismo, 25 dividido entre 2. Vamos a pasar el 25 a binario. 25 dividido entre 2 no es una división exacta, entonces nos da un cociente de 12 con un residuo de 1. Ese es el LSB, lo almacenamos acá. 12 dividido entre 2 es igual a 6, con un residuo de 0. Entonces almacenamos el residuo. Siguiente, 6 dividido entre 2 es igual a 3, con un residuo de 0, se almacena el residuo. 3 dividido entre 2 es igual a 1, no es exacto, entonces 1 con un residuo de 1. 1 dividido entre 2 es 0, con un residuo de 1, el MSB. De tal manera que 25 decimal expresada en formato binario es 11001. El algoritmo como tal, como ustedes lo observan, se puede aplicar pues, de manera mecánica para realizar la conversión de diferentes números. Aquí observan la conversión del número 19 y aquí observan la conversión del número 45. Entonces, dependiendo del tamaño, dependiendo del número, entonces vamos a ver que para representar el número 19 se necesitan 5 bits. Para representar el número 45 necesitamos 6 bits. Veamos ahora lo que es la conversión de fracciones decimales a binario. Entonces, también tenemos dos métodos para convertir ahora una fracción decimal o una parte decimal a su equivalente binario. Tenemos también la misma metodología de la suma de pesos y también tenemos algo que se llama la multiplicación sucesiva por 2. El primer método. Entonces, el primer método consiste en expresar pues, la parte fraccionaria de un número, en este caso, pues un decimal, un número en base 10, pero de igual manera como lo vimos anteriormente, utilizando la suma, pero de potencias negativas de 2. Ejemplo, yo puedo expresar el número 0,625 como 0,5 más 0,125, que son equivalentes, 0,5 es equivalente a 2 elevado a la menos 1 y 0,125 es equivalente a 2 elevado a la menos 3. Entonces, de igual manera hacemos el mismo procedimiento. 0, y de acuerdo a las posiciones. Entonces, ¿aparece el peso de 2 elevado a la menos 1? Sí, entonces colocamos un 1. ¿Aparece 2 elevado a la menos 2? No aparece, colocamos un 0. ¿Aparece el 2 elevado a la menos 3 en la suma? Sí, colocamos un 1. Y el otro método es la multiplicación sucesiva por 2. Entonces, la multiplicación sucesiva por 2 se puede utilizar para convertir los números decimales fraccionarios a números binarios de tipo fraccionarios. ¿Qué sucede con este procedimiento? Lo que se debe hacer es ir multiplicando iterativamente por el número 2 y se van a almacenar algo que se llama los dígitos de acarreo o los acarreos generados por las multiplicaciones. De igual manera, entonces, el método es iterativo hasta cuando la parte fraccionaria toda la parte fraccionaria llegue a ser cero. En muchas situaciones esa parte fraccionaria no va a llegar a ser cero, sino va a seguir cambiando de valores y se puede tornar en un procedimiento largo. Entonces, es necesario realizar una aproximación o tomar algunos dígitos, algunos bits
para tener una buena aproximación. Pues puede ser un proceso infinito que se puede extender. Entonces, se pueden tomar una serie de bits para representar una aproximación del número como tal. Ejemplo, el número 0,3125. Entonces, tomamos el número fraccionario decimal y lo multiplicamos por 2. Eso nos da 0,625. Tomamos el número 0 y lo guardamos. Eh, Esto es después de la coma, ¿no? Entonces lo guardamos. Ahora tomamos la parte entera de este resultado, 0,625, y la multiplicamos por 2. Y eso es igual a 1,25. De igual manera, tomamos la parte entera que nos da esa multiplicación, 1, y lo guardamos, como en la acarreo. Tomamos la parte fraccionaria decimal 0,25 y repetimos. Multiplicamos por 2. Eso nos da 0,50. Tomamos el 0, lo guardamos como acarreo y tomamos la parte decimal fraccionaria de este número 0,50 y multiplicamos por 2. Esto es igual a 1,00. Para este caso pues nos da 0,0. Entonces al realizar más multiplicaciones vamos a obtener valores de 0. Entonces finaliza acá el procedimiento en cuanto a la multiplicación sucesiva. Y el número 0,3125 expresado en base binaria es 0,0101. El MSB es el 0, porque tiene la posición del peso 2 elevado a la menos 1, y el LSB correspondería a 2 elevado a la menos 4, este 1 que aparece acá. También, entonces, tenemos otro sistema numérico, el sistema numérico hexadecimal. El sistema numérico hexadecimal, al igual que el sistema decimal y el sistema binario, es uno de los más importantes. Este sistema consta de 16 caracteres y se usan fundamentalmente como una forma simplificada de representar o escribir números binarios, ya que pues, la conversión entre los números binarios y hexadecimal es muy sencilla. El sistema hexadecimal básicamente es un sistema base 16. Entonces, como ustedes pudieron ver en la guía, está formado por 16 caracteres numéricos y alfabéticos. La característica aquí especial es que eh, hay 10 dígitos numéricos del 0 a 9, pero del 10 al 15 se representan como 6 caracteres alfabéticos que forman ese sistema de numeración. Entonces se utilizan las letras A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula y F para representar esos números. En ocasiones, pues estos números pueden tener una letra H al final que indica que es un número hexadecimal. Entonces, una de las conversiones más sencillas de realizar, como se comentaba, es la de binario hexadecimal. Es un procedimiento muy sencillo. Entonces, simplemente se toma el número binario en grupos de 4 bits o de nibbles, comenzando por el bit más a la derecha y se reemplaza cada grupo de 4 bits por su símbolo hexadecimal correspondiente. Ejemplo, entonces, este número 11001010101011, sencillamente entonces lo partimos o lo dividimos en nibbles o en paquetes de 4 bits. Este de acá, 0111, equivale al número 7. 0101 equivale al número 5. 1010 en decimal es 10, pero en hexadecimal corresponde a la letra A. Y 1100 corresponde al número decimal 12, pero lo podemos representar en hexadecimal como C. De tal manera que el número que se forma es CA57 en hexa. El siguiente ejercicio. 111111000101101. De igual manera, se forman paquetes de 4 bits. 1001 equivale a 9. 0110 equivale a 6. 0001 equivale a 1. 1111 equivale a 15 en decimal, pero corresponde a F en hexa. Y nos quedan 2 dígitos acá.
Entonces, para el caso en el que nos queden dígitos y no se complete el nibble o el grupo paquete de 4 bits, colocamos o rellenamos con ceros más a la izquierda, 0, 0. No estamos afectando el valor correspondiente en ese caso. Entonces, nos quedaría 3. Y al escribir el número nos quedaría 3F169 en base hexa. De igual manera, entonces, tenemos la situación contraria, la conversión de una base hexadecimal a la binaria. Entonces, inicialmente se convierte el número hexadecimal, en este caso se separan los dígitos y se convierte a binario. Es otra de las conversiones fáciles que se pueden realizar. Entonces, es un proceso, es el proceso inverso anterior, reemplazar cada símbolo hexadecimal por el grupo de 4 bits adecuado. Veamos estos ejemplos. El número hexa 1, 0 a 4. Entonces, el número 4 en binario es 0, 1, 0, 0. El número A es el correspondiente número 10 en base decimal y lo podemos representar como 1, 0, 1, 0. El número 0 es 0, 0, 0, 0. Y el número 1, pues lo podemos representar como 1 o 0, 0, 0, 1. Y se forma el número. Siguiente ejemplo. CF8E. El número E en decimales corresponde al número 14. Y el número 14 en binario lo representamos como 1, 1, 1, 0. Luego sigue el número 8, lo representamos como 1, 0, 0, 0. El número F corresponde al número 15 y lo representamos como 1, 1, 1, 1. Y el número C corresponde al número 12. Entonces quedaría 1, 1, 0, 0. Y se juntan los bits. Ahí estaría la conversión. Otro ejemplo, el número 9, 7, 4, 2. El número 2 lo representamos como 0, 0, 1, 0. El número 4 como 0, 1, 0, 0. El número 7 como 0, 1, 1, 1. Y el número 9 como 1, 0, 0, 1. Entonces, como observan, es un procedimiento bastante sencillo. Solamente es tomar cada dígito y reemplazarlo por su equivalente en binario. En este caso utilizando 4 bits. ¿Cómo se realiza la conversión hexadecimal a decimal? Hay diferentes métodos para encontrar esos equivalentes. Entonces, este método que observan consiste en encontrar el equivalente decimal de un número hexadecimal. Entonces, primero se convierte el número hexadecimal a binario y después el binario a decimal. Ejemplo, el número 1C hexa. Entonces, 1C lo descomponemos, los dígitos, y los convertimos a binario. El número C corresponde al valor de 12 decimal y en binario es 1100. El número 1 es 0001. Juntamos los números y se aplica el proceso de conversión de binario a decimal. Entonces, 2 elevado a la 2 más 2 elevado a la 3 más 2 elevado a la 4. Los demás pesos son 0. Esto nos da 16 más 8 más 4 igual a 28. Otro ejemplo. A85. Y de igual manera, descomponemos el número 5. 0101, el número 8, 1000 y la letra, bueno, el número A, que viene a ser el número 10 en decimal, es 1010 en binario. Entonces, de acuerdo a los pesos que tenemos en 1, 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 7, 2 elevado a la 9 y 2 elevado a la 11. Entonces, al realizar ese procedimiento, 2048 más 512 más 128 más 4 más 1 nos da un valor de 2693. Ese es un método de conversión. Conversión hexadecimal a decimal. Este es el otro método. Entonces, multiplicar por las potencias, en este caso del número 16. Ejemplo. E5. Entonces separamos los números o los símbolos. Entonces E5. Y contamos las posiciones. Entonces esta es la posición 0 y esta es la posición 1. De igual manera de derecha a izquierda.
Entonces nos quedaría 5 por el peso. En este caso el peso es 5 por 16 a la 0. 16 a la 0 elevado a la 0 es 1. Y E por 16 elevado a la 1. Entonces nos queda 5 por 1 más 14 por 16. Y eso es igual a 224. Acá es un igual, 224 más 5. Igual a 229. Veamos otro ejemplo. B2F8. Descomponemos el número en los dígitos. B2F8. Contamos las posiciones. 0, 1, 2, 3. Entonces, el peso del 8 sería 16 elevado a la 0. El de F, que corresponde a 15, te lo podemos escribir directamente 15 decimal, 16 elevado a la 1. El de 2 es 16 elevado a la 2, que corresponde a 256. Y el último, el de B, que lo podemos expresar como 11 en decimales, 16 elevado a la 3, 4096. Se realiza la operación interna de multiplicación de dígito por peso y nos quedan estos valores. 45.056, 45.000, sí, 56, más 512, más 240, más 8. Y se hace la suma. 45.816 decimal. ¿Cómo se realiza la conversión del sistema decimal al hexadecimal? Exactamente igual como lo estábamos haciendo en la parte binaria, pero en este caso es una división sucesiva por 16. Entonces, al realizar esa división, en un número decimal generará el número hexadecimal equivalente, pero en este caso formado por el resto o el residuo de las divisiones. Entonces, de igual manera, el primer residuo es el que va a generar el dígito menos significativo o LSD. Cada división sucesiva por 16 dará un resto que será un dígito del número hexadecimal equivalente. Entonces, como les comentaba, este procedimiento es similar a la división sucesiva por 2. Entonces, veamos un ejemplo. 650 decimal, pasarlo a hexadecimal. Entonces, tomamos el número 650, lo dividimos entre 16. Si se realiza esta división, nos da este valor, 40,625. Se toma el número 40 como parte del cociente y seguimos haciendo la división. Este coma o este punto 625 lo vamos a expresar como un resto hexadecimal. Entonces, para expresarlo como un resto hexadecimal, multiplicamos esa parte decimal por 16. Y al multiplicarlo nos da un valor decimal de 10. Pero 10 en hexa es la letra A. Ahora el número 40 dividido en 16 nos da un valor de 2,5. Entonces este 2 lo bajamos acá para seguir con la división, porque aún no la hemos terminado. Recuerden que es cuando el cociente o esa parte entera nos dé 0. Acá lo vamos a expresar como un residuo hexadecimal. Entonces 0.5 por 16 es igual a 8. Por lo tanto, este 8 ya estaría expresado como un hexadecimal. Y tomamos el 2 y lo dividimos entre 16 y nos da un valor de 0,125. Entonces, la parte entera del cociente ya es 0. Listo, entonces aquí finaliza la división y multiplicamos 0,125 por 16. Y eso es igual a 2. ¿Cómo formamos el número? Este es el MSD, el último residuo de la división, y este que fue el primero es el LSD. Entonces nuestro número es el 28A y ese es el número hexadecimal conformado. Otro de los sistemas numéricos principales son o el sistema octal o los números octales. Características de este sistema. Entonces, como el sistema hexadecimal, el sistema octal, pues también proporciona un método adecuado para expresar códigos y números binarios. Sin embargo, pues se usa menos que el hexadecimal en las computadoras y microprocesadores para expresar magnitudes binarias con propósitos, bien sea de entrada o de salida. Entonces, el sistema de numeración octal está formado en total por 8 dígitos que van del 0 al número 7. Si se va a contar por encima del número 7, entonces la cuenta iniciaría como 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y
ahí tendríamos otra cuenta 20, 21, 22, etcétera. Entonces, contar en octal es parecido como contar en decimal, solamente que los dígitos 8 y 9, fíjense aquí, no se usan. Para distinguir los números octales de los números decimales y los hexadecimales, normalmente pues se utiliza el subíndice 8, como observan acá, o en ocasiones pueden ver una letra Q detrás de un número o que se antepone a un número octal. Reglas de conversión. Entonces, conversión octal a decimal de igual manera. Es un sistema tipo posicional y tenemos una serie de pesos. Los pesos dependen de las potencias de 8. Entonces, como se fijan acá. Ejemplo, tenemos el número octal 2374, octal. Vamos a convertirlo a decimal. Separamos los dígitos del número 2, 3, 7, 4. Y de acuerdo a las posiciones multiplicamos por los pesos elevados bueno, a esos exponentes. 4 por 8 a la 0, 7 por 8 elevado a la 1, 3 por 8 elevado a la 2, 2 por 8 elevado a la 3. Esto nos da 1, 8, 64 y 512. Multiplicamos el dígito por los pesos y hacemos la correspondiente suma. Esto nos da 1024 más 192 más 56 más 4, que es igual a 1276. También se tiene la conversión octal a binario. Entonces, la conversión octal a binario es muy sencilla, básicamente muy parecida a lo que hacíamos en el sistema hexadecimal. Entonces, el sistema de numeración octal es un sistema en base 8. Entonces, cada posición sucesiva, como tal, es una potencia superior de 8. Para hacer la conversión de octal a binario, pues básicamente cada dígito octal se puede representar mediante un número binario de 3 dígitos. Y pues se puede hacer la conversión de manera fácil. Cada dígito octal se representa normalmente con 3 bits. Es con los bits que se muestran en esta tabla, del 0 al 7, 00, 001, 010, el 3011, el 4100, el 5101, el 6110 y el 7111. Ejemplo, convertir estos números de octales a binario. Entonces separamos 1, 3, y por medio de esta tabla, pues ya sabemos que el 1 es 0, 0, acá no es un 1, sino un 0, 0, 0, 1, y el número 3 es 0, 1, 1, y quedó la conversión. El número 25, el 5 es 1, 0, 1, y el 2 es 0, 1, 0. El número 140, 0, 0, 0, el 4 es 1, 0, 0, y el 1 es 0, 0, 1. Y el 7526 es 1106, el 2010, el 5101 y el 7111. Entonces, como observan, es una conversión de manera fácil. La conversión de decimal a octal, que no se encuentra acá en la diapositiva. Entonces, el método es muy similar como los anteriores vistos. Entonces, si vamos a convertir un número decimal a octal, se utiliza la división sucesiva por 8. Entonces, muy parecido realizar en este sistema. El algoritmo es igual. Veamos otra conversión, pero en otro sistema, la conversión de binario a octal. Entonces, de binario a octal, pues de igual manera se toman los números binarios, en este caso pues es la conversión o es la inversa de lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces el procedimiento corresponde a comenzar por el grupo de un grupo de 3 bits que se encuentren más a la derecha y moviéndose de derecha a izquierda. Y se convierte cada grupo de 3 bits en el dígito octal equivalente. ¿Qué pasa si no hay disponibles 3 bits exactamente? Entonces se pueden añadir 1 o 2 ceros para completar el grupo. Esos ceros, como les había comentado, no afectan el valor del número binario. Ejemplo, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces agrupamos 3 y 3. 1, 0, 1 es 5, 1, 1, 0 es 6, 65 octal. El siguiente número, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 1. Entonces nos quedaría este como 1, este 7 y este número 5. 571 octal.
El número C, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Este paquete de 3 bits es 2, 0, 1, 0. 0, 1, 1 corresponde a 3, 1, 1, 0 corresponde a 6, 1, 0, 0, 4. Y el siguiente, nos quedaría 0, 0, 1, bueno, 1, 0, 0, el primer paquete, 0, 0, 0, el segundo, 0, 1, 0, el tercero, y fíjense que aquí, por ejemplo, nos queda 1, 1, entonces colocamos un 0 adicional, 0, y convertimos. Nos quedaría este 4, este paquete, este de acá 0, este dato nos quedaría 2 y este nos quedaría 3. De tal manera que el número representado es 3204 en octal. ¿Listo? Entonces, esas son las maneras más representativas de formar números como tal, hacer conversiones entre las diferentes bases. Esas son las bases más importantes. Finalmente, para terminar, entonces tenemos algo que se llama el código decimal binario o binary coded decimal. Es una forma de expresar básicamente cada uno de los dígitos decimales, pero con un código binario. Esto ya es un código binario, ¿listo? Entonces, en el código o en el sistema ABCD solamente pueden existir 10 grupos de códigos y es una conversión básicamente muy sencilla. Acá se utiliza, este código también tiene otro nombre que es el código 8421 y es el código decimal binario BCD. Entonces, código digital binario significa que cada dígito decimal, desde el 0 hasta el 9, se representa mediante un código binario de 4 bits o en formato de 4 bits. El número o el nombre 8421 pues indica los pesos binarios de los 4 bits que se utilizan. Entonces 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 8, 4, 2 y 1. Es básicamente hace referencia a ese código. Entonces, este es el sistema ABCD como tal. Entonces, como se les comentaba, solamente puedo representar números del 0 hasta el 9. Si yo quiero representar el número 10, ya no puedo utilizar el equivalente binario, o sea, el número exactamente binario que tenemos del 10. No puedo utilizar el 1010. No lo puedo utilizar. Si yo quiero representar un número de 2 cifras, entonces parto el número y sencillamente lo represento. Cada número lo represento con su dígito decimal binario. Veamos algunos ejemplos. Entonces tenemos el número 35. Número 35, ¿cómo lo represento? El número decimal ABCD. Entonces separamos el número y lo representamos el 3 y el 5 con su equivalente binario. El 3 es 0, 0, 1, 1. El 5 es 0, 1, 0, 1 y ya. Y juntamos el número y queda en formato ABCD. El número 98 es 1, 0, 0, 1. Entonces separamos el 9 y el 8 es 1, 0, 0, 0. El número 170, 0, 0, 0, 1, el 1. El 7 es 0, 1, 1, 1, 7. Y el 0 es 0, 0, 0. El numeral D, 2469. Entonces el 9 es 1, 0, 0, 1. El 6 es 0, 1, 1, 0. El 4 es 0, 1, 0, 0 y el 2 es 0, 0, 1, 0. Entonces, como observan, es una conversión bastante sencilla. Recuerden, esto es código decimal binario. Si ustedes deben convertir un número que se encuentra en otra base, el paso inicial es convertir ese número de esa base al número decimal, a la base decimal. Y de la base decimal sí pueden realizar la conversión al sistema BCD. De lo contrario, puede ser que tengan un error. ¿Listo? Finalmente, entonces ya para terminar acá el tema, veamos el último ejemplo. Entonces, convertir a decimal cada uno de los siguientes códigos. Entonces, les dan los códigos, pero ya en formato BCD de los números. Entonces, para este caso, ¿qué se debe hacer? Se debe agrupar en paquetes de 4 bits y realizar la conversión de esos 4 bits. Ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces, estos 4 los convertimos 0, 1, 1, 0, que corresponde a 6. Y este 1, 0, 0, 0 corresponderá a 8. Ejemplo B, sería 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, separamos en grupos de 4. Este de acá, 0, 1, 0, 1, y este de acá, 0, 0, 1, 1.
Entonces, este primer dato corresponde al valor de 1, 0, 1, 0, 1 corresponde a 5, 0, 0, 1, 1 corresponde a 3. Y finalmente el dato C, que viene a ser 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Separamos en paquetes de 4 bits. Este dato de acá, 0, 1, 1, 1, bueno, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 1, 0, 0, 1. Entonces, 1, 0, 0, 1 es 9, 0, 1, 0, 0 es 4, 0, 1, 1, 1 es 7 y 0, 0, 0, 0 es 0. Ese es el sistema de conversión, el código, perdón, código decimal binario, como uno de los códigos más importantes. Ya a nivel de la parte de códigos digitales, entonces tenemos otros códigos. No están representados acá, solamente pues se los voy a nombrar. Está el código Gray, entonces básicamente el código Gray es otro código binario y es un código que no trabaja ni con pesos y no es aritmético, es decir, ahí no existen pesos específicos asignados a las posiciones de los bits. ¿Cuál es la característica más importante del código Gray? Es que solamente varía un bit de un código al siguiente. Es una propiedad. Entonces, ejemplo, si yo quiero codificar desde el 0 hasta el 7 en código Gray, ¿cómo empezaría? Entonces, el número 0 sería 0, 0, 0. El número 1 sería 0, 0, 1. ¿Qué pasa ahí? Solamente un bit cambió. Luego el número 2, en vez de ser 0, 0, 1, 0, recuerden que solamente cambia un dígito. Entonces tendría que ser 0, 0, 1, 1, no 0, 0, 1, 0. Y así en lo sucesivo. Básicamente solamente cambia un bit. La aplicación, pues tiene diferentes aplicaciones, pero más que todo se utiliza en algo que se llama, en la técnica de simplificación de circuitos combinacionales de mapas de Karnaugh. Lo van a ver cuando vayan a simplificar o aprender a simplificar ese tipo de circuitos combinacionales. También tenemos los códigos alfanuméricos. Entonces, los códigos alfanuméricos representan números y caracteres alfabéticos, letras. Uno de los más importantes códigos alfanuméricos es el ASCII. Entonces, es el código estándar americano para el intercambio de información. Es un código alfanumérico universalmente aceptado que usa todas las computadoras y otros equipos electrónicos. La gran mayoría de teclados de computadoras están estandarizados de acuerdo con el código ASCII y cuando ustedes pulsan una letra, un número, un comando de control, lo que se ejecuta internamente, lo que reconoce como instrucción la computadora es precisamente el código ASCII. Entonces el código ASCII dispone de 128 caracteres que se pueden representar mediante un código binario de 7 bits. ¿Listo? ¿Qué características o cuáles son esos códigos? Entonces ahí desde las letras en mayúscula, las letras en minúscula, los números y otros caracteres como el arroba, el slash, el space, los paréntesis, el punto, el más, el símbolo de porcentaje, el símbolo de pesos, todos esos caracteres tienen un valor correspondiente en binario y en hexa y pues a su vez hacen parte del código ASCII, que es de 128 caracteres. Y ya otro método, o otro código importante pues que deben, ojalá lo investiguen como más a detalle, es el código Hamming. Entonces el código Hamming es otro código para la detección de errores y códigos de corrección. Y utiliza algo que se llama el método de paridad para la detección de errores. Entonces hay normalmente sistemas digitales que emplean un bit de paridad como medio para detectar un error en el bit. Ese es como uno de los ejemplos principales. Entonces, sencillamente un bit de paridad, ¿qué es? Entonces, nos indica si un número de unos es impar o par. ¿Listo? Entonces, ese pues lo pueden investigar como parte de aplicación. Listo, muchachos. Entonces, pues la finalidad fue hacer la grabación de esta clase para que puedan tener un poco más de ayuda en el desarrollo de la guía de laboratorio.
No siendo más, entonces, muchas gracias y cualquier cosa me consulta. Hasta luego, chicos. Entonces, eso sería todo.